Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas noches, amado hermano, amigo televidente, pueblo de Dios. Primeramente, nunca debe de faltar sin darle honra y gloria a Dios, sin mostrarle a Dios cuán agradecidos estamos con Él. Primeramente por estos medios de comunicación, por este hermoso canal de Alma Visión, porque siempre se le da la honra y la gloria a Dios por los medios de comunicación que Él ha establecido. Hay un punto bien importante que yo quiero tocar ahora acerca de los medios de comunicación también. Imagínense qué difícil era en aquel tiempo cuando Dios mandó a Jesucristo con sus discípulos a predicar la palabra de Dios. No había cámaras, no estaba Alma Visión todavía, no había radios, no había aviones, no había carros de motor como ahora. Miren, entendamos cuán difícil era llevar el evangelio como Dios mandó a toda criatura y a todo rincón de la tierra. Debemos de darle la honra y la gloria a Dios por todos los medios de comunicación que tenemos ahora. Y otro punto bien importante es que ahora no tenemos ninguna excusa de predicar la palabra de Dios en todo rincón de la tierra. Que no puedes viajar, que no tienes tiempo para viajar o no tienes dinero para pagar el boleto de avión. Miren qué hermoso es Dios. Miren cuán poderoso es Dios. Ahorita en este momento estoy predicando la palabra de Dios, dándole la honra y la gloria a Dios en todo el mundo por el internet y en todo Estados Unidos, Alaska, Puerto Rico, en todo lugar. Y no tengo que viajar. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en la iglesia el día de Pentecostés, con todas las comodidades, con toda la presencia de Dios, pero gracias a Dios por este hermoso canal de Alma Visión, tu amado hermano, amigo televidente, vas a recibir la palabra de Dios a plenitud, allí cómodo en tu casa, allí en tu hogar. Allí vas a recibir la palabra de Dios y toda bendición de Dios. Entonces, ¿para qué es este punto importante? Es para que aprendamos a ser muy agradecidos con Dios. Y también otro punto importante que yo quiero tocar es que debemos de aprender tanto yo, las congregaciones, y también a ti te digo, amado hermano, amigo televidente, que debemos de aprender a apoyar estos canales de televisión. ¿Por qué? Por ejemplo, Alma Visión funciona con las ofrendas del pueblo de Dios, de los que creemos en Dios. Entonces, por eso debemos de estar tan agradecidos con Dios de que hay personas numerosas, gran pueblo de Dios, que cree en Dios y apoya este precioso canal de Alma Visión. Y también este tema que voy a tocar ahora es muy importante porque hay muchos errores, hay muchas confusiones en las iglesias. Y a la luz de la palabra vamos a esclarecer la mente y el corazón de todo pueblo de Dios. Debemos de aprender y entender, por cuanto el tema que yo voy a tocar ahora lo he titulado No menosprecies a quien le dance a Jehová. No menosprecies a quien le dance a Jehová. Y este tema es tan importante para esclarecer la mente y el corazón de personas que están confundidas, que tienen en su mente y en su corazón que porque Dios es un Dios de orden, que por eso no le vas a danzar a Dios, que por eso no se le aplaude a Dios, que por eso no se le adora y se brinca y se exalta y se le aplaude a Dios. Vas a aprender a la luz de la palabra
¿Cuánto le agrada a Dios que tú lo adores, que lo exaltes, que lo glorifiques y que le dances en su presencia? Y también vamos a aprender cómo reacciona Dios. ¿Qué es lo que hace Dios cuando tú no quieres danzarle? Cuando tú te burlas de alguien porque le danza a Dios. Y hay un punto bien importante. Y yo te diría ahora, amado hermano, amigo televidente, si tú te da vergüenza danzarle a Dios, cantarle a Dios, himnos, coros, júbilo o adoración a Dios, dice la palabra de Dios que si tú te avergüenzas de Él, porque si tú te avergüenzas de danzar ante la presencia de Dios, o de alabar o cantarle a Dios, lo que estás haciendo es que te avergüenzas de Dios. Entonces dice Dios que si tú te avergüenzas de Él, Él se avergonzará de ti también. Y también dice que si tú lo niegas, Él te va a negar delante del Padre Celestial también. Y también otro punto bien importante que yo voy a tocar ahora antes de entrar a la palabra es: ¿qué hacíamos en el mundo? Digo hacíamos porque yo lo hacía también. ¿Qué es lo que hacía? Andando en las cantinas, en los bares, en los bailes, brincando y saltando y danzándole ¿a quién? A Satanás. Y si eso hacía en el mundo, ¿cuánto más debo de hacerlo a Dios, para Dios y en la presencia de Dios? Alabar a Dios, danzarle a Dios. Entonces no tenemos ni excusa ni pero, porque en todas las congregaciones hay muchísima gente que no quieren pasar al frente a danzarle a Dios. Pero ¿qué hacían en el mundo? Y también tengo que decirlo, que aún hay supuestos cristianos que dicen que son cristianos y no quieren danzar en la iglesia, no le quieren danzar a Dios ni en su presencia tampoco, pero aún se van a las fiestas mundanas y allá le bailan a Satanás, aún todavía. Y hay muchísima gente. Eso es abominable delante de Dios. Abominable delante de Dios. Que un supuesto hijo de Dios le dé vergüenza alabar o cantarle a Dios, pero en el mundo sí canta, pero en el mundo sí baila. Y allá sí hace toda clase de cochinero, pero le da vergüenza danzarle a Dios. Te lo digo ante la presencia de Dios con temor y temblor, que eso es abominable delante de Dios. Ahora, por cuanto todo lo que yo te predico debe de estar respaldado por la palabra de Dios al 100% y a la luz de la palabra, ahora vamos a la palabra de Dios. Bendito Rey. Allí sígueme, amado hermano, amigo televidente, pueblo de Dios. Y si no tienes la Biblia a la mano, entonces escucha la palabra de Dios. Y para eso vamos a ir a 2 de Samuel. Capítulo 6 y versículo 12, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y su bendita palabra dice así: el arca es llevada a Jerusalén. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obedeom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David. Hay un punto muy importante que yo voy a tocar acerca del arca del pacto, porque mucha gente en este momento, mucho televidente se está preguntando, está diciendo: bueno, ¿y cuál es el arca de Dios, el arca del pacto? El arca del pacto es algo sagrado, santo, puro, es una caja. En esa caja está la vara que enverdeció de Aarón. Están las dos piedras de los mandamientos de la ley de Moisés, y está la vara de Moisés. Está, para que mejor me entiendan también, está el mandamiento, la ley de Dios.
es santa, ungida por Dios. Se le llama el arca del pacto de Jehová. Y donde quiera que el arca del pacto de Jehová reposa, allí está la presencia de Dios. Allí son prósperos, sanos, benditos, prosperados en todo. Para que quede bien claro, porque dice el Señor que mucha gente en este momento se estaba preguntando eso. Pues ahora ya sabes, amado hermano, amigo televidente, cuál es el arca del pacto de Jehová. Ahora vamos al versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. O sea, hicieron sacrificios delante de Dios. Y luego dice el versículo 14: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un éfod de lino, o sea, con un vestuario de lino fino. ¿Y cómo danzaba David? ¿Acaso estaba aplastado allá y le daba vergüenza danzar y le daba pena? Pero ¿cómo voy a danzar? Es que me da vergüenza entre tanta gente. ¿Y qué va a decir mi esposa y las criadas? A David no le interesó nada, porque el Hijo de Dios, genuino y verdadero, que tiene la convicción y la certeza que le agrada totalmente a Dios, que le dances, que lo alabes, que lo adores y que lo exaltes, no tiene ningún complejo. Porque el que no le quiere danzar a Dios, el que no le quiere cantar con júbilo, con coritos o adoración, es un acomplejado. Te lo digo ante la presencia de Dios, con temor y temblor. Tienes que estar expuesto a liberación para que seas libre de esos complejos, para la honra y la gloria de Dios. Pero hay muchas iglesias que ni se le canta a Dios. Y si le cantan como que están en un velorio. Eso le desagrada a Dios. Eso le desagrada a Dios. Y hay muchas personas que dicen: oh, yo no quiero acercarme a los caminos de Dios. Es que las iglesias son aburridas. Aburridos son los que no tienen la convicción y la certeza de cómo es el evangelio y de cómo es en la presencia de Dios y de qué es o cuáles son las cosas que le agradan tanto a Dios. Dios es alegre. Dios trae paz, trae gozo, mansedumbre, templanza y larga vida para los que creen en Él. Dios no es ningún aburrido. Aburridos son los que no danzan en la presencia de Dios. Esos son los aburridos. Bendito Rey de la Gloria. Otra vez el 4. No, perdón. Oh, yo estoy borracho en la presencia de Dios. El 14. Y dice el 14: y David danzaba con toda su fuerza. ¿Delante de quién? ¿Con quién quería quedar bien? ¿Con la esposa, con las criadas, o con la congregación, o con los televidentes? Delante de Jehová. Delante de Jehová. Y así como David danzaba, bendito Rey de la Gloria. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un éfod de lino. Y luego dice el versículo 15: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Ya ven por qué, amado hermano, amigo televidente y pueblo de Dios? ¿Con qué? Con júbilo. ¿Ya ven por qué a Dios le agrada el júbilo también? ¿Por qué es tan importante el balance, la combinación de coritos, de júbilo y adoración?
adoración. Ya ven otra vez el 15, para que no se les olvide. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y luego dice el 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de ¿quién? De Jehová, y le menospreció en su corazón. Fue el peor error de Mical. El peor error de Mical, haber menospreciado a su marido David, ya que ella no danzaba en la presencia de Dios. Debió cuando menos haberse tapado la boca y haber cuidado su corazón de no menospreciar a David justo en el momento que traía el arca del pacto de Jehová, la presencia de Dios, danzando delante de él con júbilo. Y luego vamos a ver qué es lo que Dios hizo con esta mujer a causa de haber menospreciado a David. Y también hay un punto bien importante que quiero tocar acerca de David. Todos los salmos están escritos por David. ¿Y de qué se trata los salmos? Es el libro más grande en la Biblia y todo basado en danza, en alabanza, júbilo, adoración al Rey de la Gloria, al que todo lo merece, para que aprendamos y entiendamos qué es lo que le agrada a Dios. Porque en las congregaciones no debemos de nunca andar buscando agradarle ni al hombre, ni al pastor, ni a nadie. Se le agrada a Dios. Se hace todo lo que le agrade al Rey de la Gloria. Gloria a ti, Señor, por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Dice el 16, una vez más. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Santo es Dios. Y luego dice el versículo 17, y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Todo lo que se hace debe de ser en la presencia de Dios, buscando bajo todo motivo, razón y circunstancia agradarle a Dios, al Todopoderoso. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahora vamos al versículo 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y luego dice el versículo 19, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Fue un banquete especial, celebrando ¿qué? La llegada del arca del pacto de Jehová. Una fiesta para que aprendamos y entiendamos que los caminos de Dios
no son nada aburridos. Son llenos de paz, de gozo, de bendición y de júbilo. De júbilo. Porque también dice la palabra de Dios que la paz que el mundo nos da no es como la paz de Dios. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No solo nos da gozo, nos da paz y júbilo. Y luego dice el versículo 20. Y volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Por qué sucedió esto? Brincaba y saltaba tanto David con todas sus fuerzas, y su vestuario le brincaba, y en algunos momentos llegó a mostrar su ropa interior. Y eso fue lo que le molestó tanto a la esposa. Estaba endiablada, para que mejor me entiendan. Bendito Dios, no hay excusa ni pero. Y dice el versículo 21, ya vamos concluyendo. Y dice el versículo 21: entonces David respondió a Mical. Y así se habla, así contesta un hijo de Dios, con la frente en alto. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. ¿Se detuvo David de danzar? No. Y luego dice el versículo 22: y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y luego dice el versículo 23. Yo quiero que te enfoques, amado hermano, amigo televidente y pueblo de Dios, qué es lo que Dios hizo a Mical. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Por qué Mical? Con esto concluyo. ¿Por qué Mical no tuvo hijos? Porque Dios se enojó, se molestó por haber menospreciado a David y la esterilizó. Y tengo que decir esto ante la presencia de Dios, con temor y temblor. Lo que Dios hizo con Mical, la esposa de David, la esterilizó porque ella pecó. Cuando tú, y con esto concluyo, cuando tú te burlas de alguien que dance en la presencia de Dios o que le cante a Dios, estás cometiendo pecado delante de Dios, y Dios se llena de su ira. Esta es la conclusión. Ahora vamos a orar aquí en la congregación, en la iglesia el día de Pentecostés, pero no quiere decir que no te puedes meter al río de Dios, a la presencia de Dios. Zambúllete, pueblo de Dios, allí en el río de Dios. Ahora con los brujos al instante. Y ella va con los brujos, Padre Santísimo, porque quiere alejar a tu hijo, Padre Celestial, de tus caminos y de tu presencia. Mas ahora, Padre Celestial, por cuanto no me has dado espíritu de cobardía, y con esa unción tuya, Padre Celestial, que es ilimitada, que no tiene límites, que no tiene barreras, que no hay muros, que no hay fronteras que no puedas cruzar, bendito Rey. Rompe, quiebra, pudre, destruye toda maldición, toda brujería. Esta preciosa noche que tú decoras con tu bendita presencia, de impartir toda bendición sobre mi hermana Fabiola, Padre Celestial. Toda bendición sobre de ella. Ahora, carne de mi carne es, sangre de mi sangre es. Toda bendición sobre de ella, toda protección sobre de ella. Nada ni nadie le podrá hacer frente. Nada ni nadie. Padre Santísimo, sánala completamente, Padre Celestial. Toda maldición del pasado,
todas brujería del pasado, Padre Santísimo, todos ritos que sus padres y abuelos y bisabuelos practicaban en el pasado, Padre Celestial, todo juego de la ouija del pasado de sus ancestros, Padre Santísimo, allí, Padre Celestial, Rambalara, todo amuleto de supuesta buena suerte cargado en el pasado, Padre Santísimo, Shirokati malara, mashorokati kombosho, roshindo rokoloro, shimasho vira malara masandara, horokata sharika lara kandashara kovokoro, koroma shitoloro, rómpase, quiebrase, púdrase, destrúyase toda maldición del pasado. Ahora no habrá plaga, no habrá peste, no habrá enfermedad que atribule a esta tu hija, Padre Celestial. Oshorro karima sharra balarabasi, o soloro kabi, borra kindoloro, kasharakata, mikoro bashi, borromboloro, masharra, kotoloro, shibo, romboloro, kandimara, oso robosho, baraka bakindara, sin do Jesús. Tu bendita palabra dice, Padre Santísimo, que si hay algún enfermo en la congregación, que se llame a los ancianos. Y en tu presencia, bendito Rey, porque así como dice tu bendita palabra, es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Y a este mi hermano Reyes ya le amaneció. Este fue un mensaje de Dios al mundo entero, presentado por la Iglesia el día de Pentecostés y el pastor Trinidad Corona. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.